educación y cultura. La constante persecución y estigmatización contra los docentes, a quienes el Centro Democrático y sectores afines al gobierno nacional acusan de promover el adoctrinamiento ideológico de sus estudiantes, no solo deslegitima la lucha del magisterio en defensa de la educación pública, sino que además pone en riesgo la vida de los maestros y maestras del país. Una campaña que también se realiza contra FECODE, una organización sindical con más de 60 años que agrupa cerca de 300.000 docentes del sector público y a quien constantemente acusan de monopolizar y acabar con la educación. Persecuciones, amenazas y asesinatos hacen de la labor docente una profesión de alto riesgo en el país, una situación que se agrava por la desidia y la inoperancia de las autoridades. Para hablar de este tema nos acompaña la profesora Marta Alfonso Bernal, segunda vicepresidenta de FECODE. Profe, buenas noches y gracias por acompañarnos. Un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras que se conectan y pues obviamente a ti. Después del paro nacional se han intensificado las amenazas y persecuciones contra quienes participaron y lideraron este proceso. En el caso del magisterio, ¿qué está pasando, profe? Después del paro se ha dado un tipo de amenaza diferente que son a maestros y maestras activistas de base o de subdirectivas. Tenemos muchísimos que los hemos denunciado en una alerta, o sea, muy concentrado después de este último paro del estallido social de este año, donde se ponen personas, se les llega robos, amenazas, hostigan a los profesores, a profesoras, y eso no está pasando nada y no se están garantizando derechos. Profe, tenemos entendido que hay un subregistro en las cifras de docentes amenazados en el país. ¿Cuál es la razón para que no se conozcan los datos reales y cómo afecta esto a los maestros y maestras que están en esta situación? Hasta el 2014 nosotros éramos parte del comité de amenazados, teníamos participación, teníamos que conocer todo, cada hecho. Con la reforma que se hizo nos deja por fuera de las decisiones y obviamente sí queda que nosotros como sindicatos mayoritarios debemos de estar informados y debemos de, hacemos una veeduría. Pero resulta que las entidades territoriales, muchísimas, han obviado esto, niegan el informe, cierran las posibilidades reales de que nosotros podamos transmitir hechos y sobre todo prevenir situaciones. Si aquí el gobierno nacional trata de ocultar cifras, si trata de ocultar todas las cifras, lo está haciendo con las secretarías de educación que no están entregando ni los reportes a las filiales, ni hay un consolidado de hechos y caracterizaciones para mirar qué se puede hacer. Teniendo en cuenta que hoy las amenazas y persecuciones recaen mayoritariamente sobre los maestros y maestras de base, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando a estos casos? Hay más de 80 maestros amenazados de zonas de post-conflicto en todo el país. Eso es muy grave. ¿Por qué? Pues por las características de los conflictos, pero además porque no tienen cómo movernos. Entonces, nos presionan porque vayamos a la presencialidad. Nosotros hemos estado de acuerdo desde que haya condiciones, pero a estos maestros la salida que les están dando es váyanse para la virtualidad. Y eso no está en ninguna norma. Normalmente, como son maestros de base, le dicen, la UNP dice, ustedes no son población objeto porque ellos es para líderes sociales, militares. Ustedes no son población objeto, no les va a dar estudio extraordinario, no les va a dar medidas de protección, pero entonces la Secretaría, como no dice, así digan que tiene riesgo, pero que ellos no lo pueden proteger porque pues no es la población y realmente es así objeto, la Secretaría de Educación decide devolverlo al municipio y decir que ya no está amenazado. O sea, es una brutalidad lo que está pasando. Profe, finalmente, ¿qué hay detrás de toda esta campaña de persecución y estigmatización contra los maestros y maestras que, como lo dijimos inicialmente, está impulsada por el Centro Democrático y sectores afines al gobierno nacional? Cualquier cosa que hable, cuestione o que retome la historia se señala. Lo tuvimos también en Antioquia con muchos maestros que los han perseguido por hacer cualquier actividad que hable del conflicto, de la paz, de derechos. Entonces es
una campaña totalmente violenta y agresiva contra la libertad de cátedra y sobre todo por negar lo que ha ocurrido en Colombia. A esto se le suman campañas sistemáticas y organizadas, incluso con lemas completos, ¿sí? Con tendencias que tiran, como acá vemos, con FECODE, voto por sacar a FECODE, etcétera, que son sistemáticas y las hacen personas, miembros del Partido Centro Democrático. Cuando un Estado es gobernado por un partido que tiene un enfoque fascista, de control total, tiene que controlar. Por un lado, que no se sepa quiénes son los responsables, que es donde se puede dar cuenta de eso, es el debate con la comisión y la JEP. Y se tiene que controlar lo que se diga en las escuelas. Profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Chao, chao.